Vamos a conversar esta mañana con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. ¿Cómo le va, Constanza? Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Manuel, y también Constanza allá Connie. en el estudio. Connie. No, Connie. sí, Connie. Oiga, Constanza, déjeme partir preguntándole. Es de las que se quedó aquí trabajando en vacaciones, que no hay nadie, pero... puta, sí, pero le tocó. Me he fijado, me tocó. Ya. Siempre me toca. Oiga, mire, voy a despejar al tiro el tema de la coyuntura, así como bien puntual en un área, porque nos queremos después concentrar en varias otras que tienen que ver con la proyección de este año, ¿no? Pero hemos visto, sobre todo en estos últimos días, nuevos detalles en torno al caso de la Fundación Democracia Viva. Entonces, déjeme preguntarle esto, que es una cuestión a la que le he venido dando vuelta en los últimos días. En su foro interno, ¿cuánto puede compartir, digamos, de la reflexión interna que me imagino que usted hace? ¿Siente en el fondo que le ha perjudicado al Frente Amplio no solo el caso, sino que también como cuenta goteo, ¿no? De conversaciones vía WhatsApp que se filtran, que aparecen, de Catalina Pérez, que hoy no pertenece al partido, pero que era una figura bien prominente e importante dentro de la colectividad hasta hace poco, con su expareja? ¿Cuánto cree que siente usted que ha perjudicado al Frente Amplio? ¿Y cómo se trabaja también una cuestión como esa? O sea, lo primero es, claro, Catalina hoy día no es militante del Frente Amplio, pero creo que el Frente Amplio ha expresado, más que con palabras, con hechos, cuál es nuestra posición. Y sin duda que cada vez que ocurre una nueva etapa en el juicio, se nos pregunta nuevamente, y me parece que más que una cuña que yo pueda dar, es más bien los hechos que hemos defendido públicamente, lo que muestra nuestro compromiso con el combate a la corrupción y también con la necesidad de ser partidos que muestren claramente cuáles son sus posiciones. Nosotros, en su momento antes, Revolución Democrática expulsó a las personas que estaban muy claramente involucradas, que creyeron en la causa de convenios, no fueron un actor que participara como testigo, sino que se querellaron en la causa. Hoy día nosotros como Frente Amplio también estamos siendo parte querellante en la misma. Y hemos pasado por Tribunal Supremo a las personas que luego, cuando hay antecedentes, etcétera, los juicios tienen esos elementos de que van apareciendo nuevos informes o información, y creo que ante eso nuestra postura ha sido bien clara. Obviamente que un caso como este golpea al partido, pero creo que lo importante es cómo reaccionamos. No basta simplemente con esa situación. Nosotros tenemos 60.000 militantes y por lo tanto el punto principal es cómo uno reacciona ante esas situaciones, y acá no ha habido ni defensa corporativa ni esconder los problemas bajo la alfombra, sino que al contrario, tomar acciones que muestran a la ciudadanía que acá hay un compromiso que no es en función de cuánto poder o cuánta relevancia tiene tal o cual militante, sino que al contrario, defender los principios del partido. Ahora, entiendo efectivamente lo que el partido ha hecho y cómo lo ha abordado. Yo creo que nadie podría decir que el Frente Amplio no salió prácticamente desde el comienzo, no todo probablemente de las figuras, pero quizás cuando ya se ordenaron a enfrentar este episodio. Pero por eso yo le preguntaba a usted en su fuero más íntimo, en su fuero interno, ¿qué reflexión saca respecto del daño que eventualmente le pueda generar a una colectividad un caso de esta naturaleza? Y ese cuentagoteo que decía yo de las conversaciones vía WhatsApp. Es que yo creo que ahí, cuando uno tiene un partido grande, nacional, como toda organización donde hay seres humanos, pueden haber personas que se escapen de los principios del partido, y por eso digo que es tan relevante cómo uno actúa frente a esos casos, y por lo tanto nosotros hoy día en el partido somos un partido nuevo que está en formación, tenemos 6 meses de existencia, y estamos teniendo, por ejemplo, debates sobre el reglamento de conducta interna, sobre la forma en que tenemos para decidir nuestras futuras candidaturas, etcétera, y en eso hemos tomado acciones. Se están tomando medidas sobre el reglamento interno mucho más fuertes para poder detectar este tipo de casos y ser más claros también con el tipo de sanciones o los procedimientos que sean más claros para todos los militantes. Yo creo que acá tenemos que tener una mirada que sea implacable frente a estos casos. Hay muchos partidos, y no quiero decir nombres para que no se transforme en polémica, pero hay partidos que han mantenido en sus filas a redes de corrupción completa, donde se han pagado leyes, donde se ha hecho un financiamiento regular de la política, o sea, casos gravísimos de alto estándar, los casos de las municipalidades, por ejemplo, y creo que ahí, más que una discusión moral, es una discusión política, porque
frente a elementos como el crimen organizado, como los temas de seguridad, tener instituciones que funcionen y por lo tanto los partidos políticos somos parte de eso, tiene que hacernos sacar lecciones y tomar acciones bien claras de cómo mejorar. Constanza, ahora, usted decía somos un partido en formación, pero también es un hecho cierto que son el partido eje del gobierno. La base electoral del presidente Gabriel Boric, de hecho, está en el Frente Amplio. Eso también se transforma en una carga adicional. Sí, sin duda, y por eso también nos unificamos. O sea, cuando digo que somos un partido en formación, es porque ahora se habla harto de reforma política y de la dispersión de los partidos, y poco se ha hecho por parte de los partidos para contrarrestar esto. Nosotros tuvimos una discusión consciente entre los 3 partidos y medio, por decirlo así, porque había un movimiento, plataforma socialista, comunes, pero también Revolución Democrática y Convergencia, que fuimos los que nos fusionamos, para poder tener un partido más fortalecido precisamente por los desafíos que teníamos. Mirábamos la necesidad de que si había tal grado de unidad ideológica y también política, no tenía mucho sentido tener ciertas diferencias más bien coyunturales cuando nos habíamos encontrado hace tanto tiempo en tantos espacios. No es una unidad meramente electoral. El Frente Amplio lleva 10 años de construcción y un poquito más si uno piensa desde dónde nacimos, y por lo tanto era también responsable tener este proceso que es difícil porque todos quieren tener sus banderas y es un proceso que se desafía día a día a poder tener una práctica común, un tipo de militancia, ordenar nacionalmente los regionales, los frentes. Es un trabajo muy desafiante, pero estamos muy convencidos de que eso también implica una responsabilidad para con el gobierno, pero también con los desafíos futuros de los próximos 10 o 15 años. Déjeme preguntarle algo que asomó al debate ayer a propósito del caso de Catalina Pérez, ¿verdad? Y es la idea de suspender la dieta parlamentaria de los parlamentarios que se encuentren formalizados. ¿Usted sería partidaria de eso, no? ¿O en qué condiciones eventualmente? Sí, yo creo que son elementos que son necesarios de discutir, sobre todo por el elemento de la adhesión de la ciudadanía a las instituciones. Me parece que son medidas que van un poco apuntando eso. Yo creo que siempre uno tiene que pensar en todos los escenarios y por lo tanto siempre esto tiene que ir acompañado de un debido proceso, naturalmente. Y en eso el fortalecimiento de las instituciones que también investigan es necesario siempre para que se pueda resguardar al mismo tiempo que, por ejemplo, el no tener la dieta, que también haya un juicio justo y que los representantes populares puedan tener también como el resguardo de que no haya persecución en otros momentos. Hoy día no lo hay, pero lo que me refiero es que en general uno las normas las tiene que hacer pensando en todos los escenarios y no solamente respecto al caso coyuntural concreto, porque si no es muy fácil tentarse a cambiar todo el sistema. Yo soy partidaria de evaluarlo porque creo que también cuando uno es representante popular tiene un estándar de responsabilidad mucho mayor y creo que son de las cosas mínimas que se podrían discutir. Déjeme y ahora conversar de otro tema que va a marcar este año, sin duda. O sea, a la vuelta de las vacaciones, a partir de marzo, van a empezar ya inevitablemente las definiciones presidenciales en el oficialismo. Y ahí me gustaría partir preguntándole cómo observa usted el que en una parte importante del oficialismo esté cada vez cobrando más fuerza la idea de convencer a la expresidenta Bachelet de que sea candidata presidencial. Se lo pregunto considerando que había una parte, al menos del Frente Amplio, no quiero hablar por usted, pero al menos una parte del Frente Amplio, que cuando se instala en política con la idea digamos, de superar a la concertación, digamos, en términos de su propuesta como sector progresista. ¿Cómo interpreta usted que a la vuelta de la esquina, años después, haya un sector político que esté pensando en traerla de vuelta? Es una pregunta que tiene muchos elementos, entonces quisiera poder ir de a poco. A ver, vamos. Lo primero es sobre la definición presidencial. Nosotros al menos como Frente Amplio tenemos la intención de poder proponer un candidato o candidata, pero al mismo tiempo que eso sea en el marco de una alianza que es amplia y que sigue formando al calor de este gobierno y también de momentos anteriores, porque ha ido formándose de forma, por decirlo de alguna forma, modular. Y en ese sentido creo que no es algo que surge coyunturalmente ahora, sino que se ha ido construyendo en base al trabajo común, en base a
la distinta confluencia de experiencia. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, sobre el tema político, yo creo que es muy legítimo tener proyectos que nacen de reflexiones distintas, pero que también se encuentran en ciertos marcos de estrategia o táctica común. Nosotros cuando partimos en política también estábamos representando espacios de movimientos sociales. Nosotros nacimos a través de movimiento estudiantil, medioambiental, etcétera, y luego fuimos siempre pensando en que la institucionalidad era el camino para poder profundizar o canalizar esas demandas. Y por eso permanentemente la definición fue ir al Parlamento, ir a las municipales y luego ir a la moneda en las candidaturas. En eso hemos tenido diferencias de opinión, como también la ex concertación tuvo con nosotros en su momento, la nueva mayoría también, pero luego también empezamos a tener una reflexión común respecto a qué cosas nos unían. Y en eso no creo que haya una diferencia, un cambio de opinión muy radical, sino que hemos ido complementando nuestras lecturas, encontrándonos en el trabajo, pero también teniendo nuevas reflexiones desde los nuevos espacios, lugares que vamos complementando. El Frente Amplio no es el mismo que hace 10 años atrás y no será el mismo probablemente que en 20 años, no porque cambiemos de opinión radicalmente, sino porque vamos construyendo en torno al Chile que nos toca vivir, no solamente el Chile antiguo. Y en ese sentido yo creo que hay un camino coherente en donde ambas partes, en verdad, yo diría que son múltiples partes, porque también está el Partido Comunista, están varios partidos que no son parte hoy día de socialismo democrático, pero que son parte de la alianza de gobierno, y todas esas fuerzas hemos ido cumpliendo en esta necesidad de ir avanzando en mayores cambios, y yo diría que también el socialismo democrático hoy día tiene una configuración muy distinta a la que tenía la concertación antiguamente. De hecho, hay actores muy importantes que fueron ministros de Estado que hoy día no son parte del socialismo democrático, que están más bien en una posición de derecha. O sea, el socialismo democrático de hoy día ya no es el socialismo democrático que era equiparable a los 30 años que estuvo tan fuertemente presente en la crítica del Frente Amplio en su momento. Es que creo que en esa crítica lo que se ha planteado es que hay ciertos elementos en los que había que discutir algunos puntos. Por ejemplo, respecto a la política de los acuerdos, yo creo que nosotros hemos avanzado bastante en entender que sí son necesarios los acuerdos y que no hay problema con eso, pero que eso no puede ser renunciando a cierta estrategia o cierto camino de cambio. Y eso me parece que es sano en una democracia. Podemos tener diferencias de opinión y al mismo tiempo podemos confluir en espacios comunes. Yo creo que eso no es un problema, porque representamos, por decirlo de alguna forma, sensibilidades distintas, trayectorias distintas, pero al mismo tiempo podemos trabajar en el mismo espacio. Yo creo que hoy día, si uno ve la vereda del frente, en el caso de la oposición, hay muchas más indefiniciones respecto a cuál es el proyecto que se va a defender, a pesar de que hoy día pareciera que no logran confluir en torno a la unidad. Nosotros lo hemos logrado, por ejemplo, tener una candidatura única en el caso de los alcaldes, tener discusiones importantes respecto a el gobierno, a la reforma de pensiones y varios otros elementos. Entonces creo que la discusión pasa por poder tener una visión crítica sobre ciertos momentos, como todos podemos tener también visiones críticas sobre lo que representó el Frente Amplio, que yo creo que eso también ha sido una discusión, no ha sido solamente una crítica desde el Frente Amplio hacia los otros sectores, y creo que eso es sano para una democracia, ver cuáles son los puntos de confluencia, cuáles son los puntos de discrepancia, pero sobre todo pensar en qué elementos necesitamos profundizar para poder lograr los cambios. Yo creo que una de las cosas que vimos este gobierno fue que no tener mayoría parlamentaria pesó mucho en poder avanzar en varios de los elementos o la profundidad de los elementos que nos gustaría haber avanzado, y eso requiere una mirada también de diseño común para poder poner foco en los puntos que creemos que son más prioritarios. Estamos conversando con Constanza Martínez sobre política, la presidenta del Frente Amplio. Solo como para cerrar, aprovechar la conversación respecto de las definiciones presidenciales, ¿por qué cree que al oficialismo le ha costado todavía definir candidatura comparativamente a lo que ha ocurrido en el mundo de la derecha? ¿Qué cree que ha generado esta dificultad para definir unos nombres a fin de luego entrar en la discusión de una eventual primaria?
O sea, yo creo que cuando uno es oposición yo he visto que la oposición tiene candidatura desde la elección pasada. Kast es candidato desde que pierde, Matei es candidata desde que el presidente prácticamente asume, y han habido varios que han ido cayendo en el camino, que van apareciendo, como en el caso de Kaiser. Yo haría un poco de memoria sobre los otros procesos electorales. En la elección pasada, Jadwe, Lavín, todo el mundo decía que llegaban a primera vuelta sí o sí, ninguno de los dos llegó a la papeleta. Y nosotros como Frente Amplio declaramos la candidatura al presidente en marzo y juntamos las firmas en mayo. Entonces yo creo que a ratos hay una ansiedad por los nombres y una falta de determinación por el proyecto. La derecha hoy día ha hecho llamado a tener primarias comunes, no queda claro si es que van a ir o no en una alianza amplia. Matei tiene cada vez salidas más parecidas al sector de Kaiser, porque al parecer la derecha funciona un poquito como Multurrut, tiene una decisión común sobre mantener la constitución de Pinochet, sobre ciertos elementos lo digo en términos programáticos, no en términos peyorativos, y al final en las formas hay diferencias bien sustantivas. O sea, creo que Matei es un tipo de liderazgo distinto al de Kaiser, pero que al final del día no queda claro con quiénes van a gobernar, qué van a hacer, y esa pregunta nunca opera, porque como está el nombre, ya eso lo resuelve. Y yo creo que eso es un error, porque con el tipo de desafíos que estamos viviendo a nivel global, con Trump todos los días proponiendo una medida o más represiva o contraria a los derechos humanos, o lisa y llanamente para dar una discusión de corte ideológico básico, como fue lo de las bombillas el día de ayer, resulta preocupante no tener esa definición. Entonces yo diría que sí, nosotros estamos en un proceso de definiciones que también está mediado porque hasta hace menos de un mes todos los esfuerzos estaban enfocados en poder sacar la reforma de pensiones, y eso ha implicado que tengamos que ir haciendo ambas cosas, avanzar en reformas que son muy necesarias, en aprovechar al máximo el último año de gobierno, donde no tenemos que dar por sentado que como hay ciertas reformas que deben salir, porque es un cuarto del tiempo de un gobierno, es mucho tiempo, pero al mismo tiempo ir trabajando en lo electoral, que sin duda es el desafío o uno de los desafíos también más importantes del año. Ahora, lo cierto es que con toda esa cuestión programática o esa discusión de fondo que usted señala, que siempre es bueno tenerla y ojalá todos la tuvieran, hay que levantar una candidatura que sea competitiva. Hoy día la que aparece más competitiva es la de Michelle Bachelet. La pregunta es si ¿cierra usted o no la puerta a la opción de que Bachelet sea una candidata única del oficialismo? Lo que pasa es que creo que nosotros ya hemos mencionado muchas veces que como Frente Amplio queremos llevar una candidatura que primero sea competitiva, es decir, nuestro objetivo no es participar, es ganar, porque creemos que hay que profundizar las transformaciones que hoy día se han abierto en este gobierno, pero que también requiere una alianza amplia y diversa. Y por lo tanto, nosotros hemos estado abiertas permanentemente a que esa discusión sea al interior de la alianza. Y hemos buscado ponernos en todos los escenarios posibles, y dentro de eso, sin duda que vamos a tener la apertura táctica para ir evaluando todos los escenarios. Lo que hoy día tenemos como escenario es que vamos a proponer una candidatura, y eso va a tener una discusión al interior de nuestro partido y también con la alianza. Yo hoy día soy representante de un partido que es muy diverso. Vamos a tener un comité central el 15 de marzo de este año, donde vamos a también delinear cuáles son esos marcos de acción. Yo no me cierro a ningún escenario, pero creo que hoy día las definiciones que hemos tenido son claras: es tener nuestra candidatura propia, participar de una alianza amplia del progresismo que no tenga exclusiones. De hecho, queremos invitar a todos quienes se sientan parte de ese esfuerzo, y en función de los escenarios ir viendo cuáles son las mejores opciones. En eso nuestro objetivo principal es ganar, para que el retroceso que puede significar un gobierno de derecha no afecte todos los avances que se han logrado en este país. Le voy a llevar a otros temas coyunturales. La ministra del Interior, Carolina Toá, planteó esta semana y lo ha reiterado en varias oportunidades respecto a la intencionalidad detrás de los incendios que están afectando el sur del país. En algunos casos, decía ella, por
disputas territoriales, si hubo reacciones de comunidades indígenas e incluso de algunas autoridades locales que señalaron que no solamente consideraban irresponsable lo que decía, sino que estaba actuando más bien como candidata presidencial. ¿Usted tiene la misma opinión? Creo que la ministra del Interior ha demostrado con creces que es una ministra responsable y que tiene en el centro la seguridad. Lo que sí creo es que la definición de cuál es el motivo detrás de esta tragedia y de estos actos inaceptables es algo que le corresponde determinar a la justicia. Y en eso yo creo que a mí al menos me parece más prudente esperar a que eso pueda ser determinado con total claridad. Uh-huh. Otro tema que ha estado en la discusión también esta semana es la reubicación o ubicación del monumento al general Baquedano. ¿Usted es de la idea de que tiene que volver a la Plaza Italia? Yo creo que el Consejo de Monumentos ha llevado un proceso que es riguroso y que también ha tenido en el foco tener respeto por la multiplicidad de actores que tiene nuestro país. Uh-huh. En ese sentido, también recojo algunas de las palabras como la del gobernador Orrego de que esto tiene que tener una lectura participativa, no solo de las autoridades, y ahí yo incluso pienso un poco más allá en que sea la ciudadanía la que muchas veces pueda determinar el futuro de un espacio tan emblemático. Hay hoy día produciéndose un cambio completo del eje Alameda Providencia, que yo creo que le va a hacer muy bien al centro de Santiago, y también por experiencia creo que es un lugar que debiese reconocer a todas la multiplicidad de actores y también de un lugar que es muy emblemático. Entonces, en ese sentido, yo creo que las ciudades tienen que ir cambiando en función de quienes habitan la ciudad, y en ese sentido creo que la participación, la consulta y también... O sea, ¿usted sería partidario de plebiscitar el monumento Baquedano? Es que plebiscitar es sacar la cuña. Yo creo que hay muchos mecanismos de participación que pueden darse, no necesariamente tiene que ser un plebiscito, pero sí creo que la participación en un espacio tan importante donde además se han vivido cosas de la magnitud que se han vivido. Yo siento que a rato se quiere pensar en un borrón y cuenta nueva o en aquí no ha pasado nada, en lugares que tienen un significado histórico no solo por el estallido, sino también es un lugar donde la gente se junta por la Copa América, un lugar donde la gente, que muchas veces ha significado una determinación del centro de Santiago, incluso. Ahora, esos mismos argumentos, Constanza, sí, pero un segundo, que esos mismos argumentos que estás dando relativizan el hecho de que sea que el objeto controversial sea el monumento al general Baquedano. Es que siento que llevamos 2 meses hablando de monumentos y no hablamos sobre el fondo del asunto. Y en ese sentido creo que la ciudad tiene todo el sentido de poder irse modificando, y creo que a ratos la propia derecha ha significado en ese solo monumento toda la discusión sobre lo que pasa en nuestra ciudad, en lo que pasa en la recuperación de espacios públicos, en lo que pasa o lo que pasó en el estallido, en lo que ha pasado en los últimos, no sé, 50 años en la historia de nuestro país. Perdona, pero en su momento pero en su momento fue la ministra del Interior, Carolina Toá, la que puso el tema de la estatua de Baquedano como un factor, cuando dijo que le daba miedo que volviera la estatua. Yo soy representante del Frente Amplio, y en ese sentido creo que está muy bien la de multiplicidad de visiones, y por eso he dicho que a mí en general me gusta solucionar los temas siempre con más democracia, no con opiniones personales, y por eso creo que es del todo razonable de que habiendo habido una fractura tan grande en nuestro país, podamos pensar de qué forma ese lugar nos une. En eso me da lo mismo la discusión concreta sobre ciertos elementos que creo que tienen que ver más con un punto político puntual, sino más bien yo creo que es un monumento que tiene que tener el respeto, el cuidado y el lugar adecuado para que pueda ser disfrutado por la ciudadanía. Ese no es el punto. Yo reivindico también todos esos procesos. Lo que digo es que la ciudad tiene que ir modificándose en función de los elementos que ocurren y que la propia ciudadanía puede ir determinando. Creo que eso ha tenido una discusión súper larga sobre monumentos y poca discusión sobre cómo queremos, por ejemplo, vivir el centro, cómo queremos recuperar nuestros espacios públicos, cómo lo hacemos más amables para la ciudadanía.
Muy bien, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, conversando esta mañana con nosotros. Constanza, éxito en lo que queda del verano sin vacaciones, porque yo sé que se hace más difícil. No, y con calor en sí, me Santiago. voy a tomar unos días. Se va a tomar. Ay, qué bien por usted. No, porque entre el trabajo anterior y no ha habido descanso, así que si quiero llegar a fin de año, hay que tratar de desconectarse un poco. Muy sabio. Así que muchas gracias por los deseos. Que estén muy bien. Chao, que estén Muchas bien. gracias, muchas gracias. Gracias por la conversa. Chao.